Imagina entregar tu corazón en palabras, escribir una carta con lágrimas, con recuerdos, con todo el amor de padre, y que tus propios hijos nunca la lean. Esa es mi historia. Y hoy quiero contártela, porque cada palabra que escribí aún sangra en mi pecho. Introducción. Soy un abuelo de 85 años. No tengo riquezas, no tengo lujos, pero sí tengo algo que guardé toda mi vida, mi corazón, y lo abrí en una carta dirigida a mis hijos. Una carta escrita con la esperanza de que me recordaran, de que me buscaran, de que no me olvidaran. Pero esa carta nunca fue leída, nunca recibí una respuesta. Y lo que comenzó como un acto de amor se convirtió en el espejo más cruel de mi soledad. Hoy quiero contarte cómo nació esa carta, qué escribí en ella y cómo fue vivir con la herida de que mis hijos la ignoraran. Porque mi voz ya casi se apaga, pero mis palabras aún pueden llegar a ti. La decisión de escribir esa noche el frío se colaba por las rendijas de la ventana del asilo. No era solo el frío del invierno, era ese otro frío que cala hasta los huesos, el de la soledad. Estaba sentado en mi cama, con la espalda encorvada y las manos entrelazadas, mirando el techo sin saber qué hacer con tanto silencio. El reloj colgado en la pared marcaba cada segundo como si se burlara de mí. Cada tic-tac era una voz que me recordaba que nadie llamaba, que nadie venía, que mis hijos estaban lejos no solo en kilómetros, sino en sentimientos. Me levanté despacio con las piernas temblorosas y caminé hasta el pequeño escritorio que me habían puesto en la habitación. Era viejo, de madera astillada, pero para mí era como un altar. Sobre él había un cuaderno olvidado, un lápiz medio gastado y un sobre amarillento que había guardado desde hacía años. Lo miré un largo rato como si me estuviera invitando a usarlo, como si esa hoja en blanco supiera que yo necesitaba hablar aunque nadie me escuchara. La idea nació de golpe, como un rayo que ilumina una noche oscura. Iba a escribirles una carta a mis hijos. No porque no tuviera miedo de lo que sentiría al hacerlo, sino porque ya no podía más con tantas palabras guardadas en mi garganta. Tenía que abrir mi corazón, aunque fuera en papel, aunque nunca la leyeran. Era mi forma de decirles que todavía estaba vivo, que todavía los amaba, que todavía esperaba. Me senté frente al escritorio y tomé el lápiz. Al principio me quedé inmóvil, con la punta sobre el papel sin saber cómo empezar. ¿Qué se le dice a un hijo que hace meses no viene a verte? ¿Qué palabras pueden romper la muralla del olvido? Cerré los ojos y me imaginé sus rostros de niños, sus sonrisas llenas de inocencia, sus manitas aferradas a las mías. Esa imagen me dio la fuerza que necesitaba. Y entonces escribí las primeras palabras, queridos hijos. Mientras trazaba esas dos palabras, sentí un temblor en el pecho. Era como si de pronto todos los recuerdos se agolparan en mí. Recordé sus risas en el patio de la casa, sus voces llamándome papá, el olor a sopa que su madre preparaba cuando ellos corrían detrás de mí. Cada recuerdo era un golpe dulce y doloroso al mismo tiempo, y yo con lágrimas cayendo sobre la hoja seguí escribiendo. No era fácil. Cada palabra que escribía me costaba como una herida abierta, pero también era un alivio, como si el papel absorbiera mi dolor. Escribir era mi manera de gritar sin hacer ruido, de llorar sin que nadie me mirara. Y aunque estaba solo en esa habitación fría, al menos sentía que alguien, aunque fuera el papel, me escuchaba. Me detuve varias veces, levantando la vista hacia la ventana. Afuera, las luces lejanas de la ciudad brillaban como estrellas que nunca podría alcanzar. Pensé en ellos en qué estarían haciendo a esa hora. ¿Estarían cenando con sus familias? ¿Estarían riendo en una mesa llena? ¿O acaso estarían tan ocupados que ni siquiera recordaban que yo existía? Esa duda me apretó el pecho como un puño invisible. Pero volví al papel, porque sabía que esa carta era mi única esperanza. Si algún día la leían, tal vez entenderían que un padre también se cansa de esperar, que un padre no es eterno, que los años pesan, que la soledad mata más que cualquier enfermedad. El lápiz se deslizaba torpemente por el papel, y mis manos temblaban tanto que algunas letras salían torcidas. Pero no me importaba, no buscaba perfección, buscaba verdad. Quería que cada trazo, cada palabra llevara mi alma entera, porque sabía que esa carta era más que un mensaje, era un pedazo de mí. Y cuando terminé la primera página, la miré con ojos húmedos y un nudo en la garganta. Allí estaba mi decisión hecha carne,
mi corazón abierto de par en par. Esa noche comprendí que, aunque nadie me escuchara, yo seguiría hablando. Aunque nadie me abrazara, yo seguiría amando. Y aunque esa carta nunca fuera leída, al menos existiría como prueba de que un padre nunca deja de llamar a sus hijos, aunque sea con tinta y lágrimas. El inicio de la carta tomé aire profundamente antes de seguir escribiendo. Las primeras palabras ya estaban allí. Queridos hijos. 2 palabras que encerraban toda mi vida. 2 palabras que eran como una plegaria. Me quedé observándolas como quien contempla un retrato antiguo, con la mezcla de orgullo y dolor que solo un padre puede sentir. Mientras las miraba, me pregunté si ellos todavía me considerarían querido, o esas palabras eran solo un eco del pasado. Yo decidí dejarlas escritas, porque aunque me doliera la duda, en mi corazón ellos siempre serían mis hijos queridos. Esa era mi verdad, aunque la suya pareciera ser otra. La punta del lápiz temblaba sobre el papel. Mis manos, desgastadas por los años, parecían no obedecer, pero mi alma empujaba cada trazo. Quería comenzar contando algo sencillo, algo que los conectara conmigo sin reproches. Así que escribí. Hoy recordé la primera vez que los tuve en mis brazos, uno por uno. Sus rostros pequeños, sus ojos curiosos. Nunca sentí un amor tan grande como aquel día. Las lágrimas volvieron a caer sobre la hoja, dejando manchas en la tinta. No las limpié. Al contrario, dejé que se quedaran allí, como una huella de mi dolor. Porque esa carta no debía ser perfecta, debía ser honesta. Y mis lágrimas eran parte de esa honestidad. Seguí escribiendo. No sé si alguna vez comprendieron cuánto di por ustedes. Cada sacrificio, cada desvelo, cada hora de trabajo fue mi manera de decirles, te amo. Y aunque el tiempo y la distancia me roben sus abrazos, quiero que sepan que mi corazón sigue latiendo por ustedes. Cada palabra me arrancaba un pedazo de vida, pero también me devolvía una chispa de alivio. Era como si finalmente pudiera hablar sin miedo a que me callaran, sin miedo a que me ignoraran en medio de sus prisas. En el papel nadie me interrumpía. Allí yo tenía voz, allí yo existía. Me detuve y miré mis manos otra vez. Estaban manchadas de tinta y de lágrimas. Recordé cuando esas mismas manos los cargaban en brazos, cuando los ayudaba a caminar, cuando los protegía del frío. Ahora esas manos escribían con la desesperación de un hombre que no quiere morir sin haber sido escuchado. El silencio del cuarto me rodeaba, pero en mi mente resonaban sus voces de niños. Era como si los oyera decir papá otra vez, con esa inocencia perdida. Esa ilusión me dio fuerzas para seguir escribiendo, para abrir más mi corazón. Cerré los ojos por un instante y pensé, tal vez nunca lean esta carta, pero si alguna vez lo hacen, que sientan que su padre los amó con toda su alma. Y entonces, con un nudo en la garganta, escribí en letras firmes, esta carta es mi corazón abierto, y cada línea está escrita con mi amor, aunque me duela. Cuando levanté la vista, la primera página estaba casi llena. La observé con un suspiro. Era apenas el inicio, pero ya sentía que había depositado en esas líneas todo lo que había callado durante años. Sabía que aún me quedaba mucho por decir, pero ese primer paso era ya un grito al mundo. Un padre olvidado todavía tiene voz, aunque sea en papel. Los recuerdos al pasar a la segunda página de la carta, mis manos comenzaron a escribir solas, guiadas por la memoria. No quise empezar con reproches, sino con recuerdos, porque al final de cuentas, eran esos instantes de felicidad los que todavía me sostenían con vida. Escribí, hoy recordé cómo corrían por el patio de la casa, con las rodillas raspadas y las risas que llenaban el aire. Yo me sentía el hombre más rico del mundo, porque no me faltaba nada. Tenía a mi familia y tenía su risa. Cada palabra me transportaba a esos años en que la casa estaba viva. Recordé los desayunos con pan caliente y café que preparaba su madre, los uniformes escolares colgados en las sillas, las carreras de último minuto para no llegar tarde, y me descubrí sonriendo solo, con la nostalgia apretándome el pecho, porque eran recuerdos dulces, pero también dolorosos, dulces por lo vivido, dolorosos por lo perdido. Seguí escribiendo. ¿Recuerdan cuando los llevaba al río los domingos? Ustedes saltaban al agua sin miedo, y yo desde la orilla fingía ser el guardián que los protegía. En realidad, ustedes me daban la vida a mí. Eran mi razón de seguir adelante cada semana.
Me detuve, y las imágenes llegaron a borbotones. Las bicicletas apoyadas contra la pared, los partidos de fútbol improvisados en la calle, el olor a tierra mojada después de la lluvia. Todo eso era nuestra historia, nuestra unión. Y me dolía pensar que tal vez para ellos eran recuerdos borrosos, insignificantes. Para mí eran mi tesoro más grande. Escribí con el corazón temblando. Cada cumpleaños suyo era una fiesta en mi alma. No importaba si tenía dinero o no, siempre encontraba la manera de hacerlos sentir especiales. Recuerdo cómo me miraban cuando soplaban las velas. Esa mirada era mi premio. Hoy me pregunto, ¿alguien recordará mis cumpleaños con el mismo cariño? Mientras redactaba esas líneas, me di cuenta de que estaba escribiendo no solo para ellos, sino también para mí mismo. Era como dejar testimonio de que esos momentos habían existido, de que no habían sido un sueño, porque a veces la soledad me hacía dudar de todo. Me hacía preguntarme si no habría exagerado el amor que creía que nos unía. Apreté el lápiz con más fuerza y continué. No sé si hoy recuerdan esas tardes de lluvia en que los acurrucaba en mis brazos y les contaba historias inventadas para que se durmieran. Yo les hablaba de héroes y dragones, pero los verdaderos héroes eran ustedes, porque me daban fuerzas incluso en mis días más cansados. El recuerdo de su madre me golpeó con fuerza. La imaginé sirviendo la mesa, llamándolos a comer con esa voz que llenaba la casa de calor. Me invadió una tristeza profunda al pensar que ella, desde donde estuviera, seguramente sufriría al ver cómo estábamos ahora. Yo aquí, escribiendo solo. Ellos allá, olvidando todo lo que habíamos construido juntos. Las lágrimas volvieron a caer sobre el papel. Algunas manchas se extendieron sobre las frases, como si los recuerdos mismos lloraran conmigo. Y pensé que tal vez eso era lo que hacía tan poderosa a esa carta. No era solo un mensaje, era un retrato de mi vida entera, con manchas y cicatrices incluidas. Cerré el párrafo con una frase que salió de lo más profundo de mi alma. Si alguna vez leen esto, quiero que sepan que mi vida tuvo sentido gracias a ustedes, que cada sacrificio fue por amor, y que si algo me duele hoy no es lo que di, sino lo que me falta recibir, un poco de ese amor de vuelta. La confesión de soledad, cuando terminé de escribir los recuerdos más felices, me quedé un largo rato con el lápiz en el aire. Sabía que lo que venía era lo más duro. Podía hablar de juegos, de risas y de momentos compartidos. Pero lo que realmente me dolía estaba aquí y ahora. La soledad. Y aunque me costara, tenía que escribirlo. Puse las primeras palabras con manos temblorosas. Hoy estoy solo. Así, simple, directo, sin adornos. Porque esa era mi verdad. Esa frase parecía pesar una tonelada, pero al mismo tiempo me liberaba. Escribirla fue como arrancarme una espina clavada en el pecho. Expliqué en la carta que cada día en el asilo era igual. Me levantaba con la esperanza de escuchar una voz conocida, de ver una cara familiar, pero lo único que encontraba era el eco de mis pasos por los pasillos vacíos. A veces algún compañero recibía visitas, y yo me alegraba por él, pero al mismo tiempo sentía que mi corazón se encogía. Escribí: la soledad no es solo estar sin compañía. La soledad es esperar una llamada que nunca llega. Es mirar la puerta creyendo que se abrirá y ver que sigue cerrada. La soledad es sentarse en la cama y preguntarse si alguien en algún lugar piensa en ti. Recordé cómo, cuando era joven, nunca me imaginé viejo, y mucho menos solo. Pensaba que la vejez vendría acompañada de nietos jugando a mi alrededor, de hijos preocupándose por mí, de sobremesas largas. Nunca imaginé que terminaría contando los minutos en silencio, con un reloj como único compañero. Las noches eran las peores. En la carta lo puse con claridad. Cuando el silencio de la madrugada se hace más fuerte que mis propios pensamientos, siento que el mundo se olvidó de mí. En esos momentos me pregunto si realmente importa que siga aquí, o si mi ausencia pasaría desapercibida. Me costaba escribir esas frases porque eran confesiones desnudas. Verdades que siempre escondí para no preocupar a nadie. Pero en ese papel me atreví a ser honesto. Tenía que decirlo. Me dolía la indiferencia más que cualquier enfermedad. Hablé de las veces que me senté en el banco del jardín del asilo mirando hacia la calle. Veía pasar coches, familias caminando, niños corriendo.
Y me decía, ¿por qué yo no? ¿Por qué nadie me busca? ¿Acaso dejé de ser parte de su mundo? Esas preguntas no tenían respuesta, pero necesitaban ser escritas. Escribí también, hijos, no quiero que piensen que estoy enojado. Estoy triste. Estoy cansado de esperar sin saber si un día volverán a verme como antes. Mi corazón aún late, pero late vacío. Porque no hay abrazo que lo sostenga, ni voz que lo calme. El pedido, después de confesar mi soledad, sentí la necesidad de suplicar. No porque un padre deba pedir lo que es natural, sino porque mi corazón ya no podía con tanto silencio. Escribí en la carta con trazos firmes. Hijos, necesito pedirles algo. No me dejen morir olvidado. Expliqué que no esperaba lujos ni grandes gestos. No quería regalos, no quería promesas vacías. Lo que pedía era simple: una visita, una tarde juntos, un abrazo que me recordara que todavía existía en sus vidas. Ese era mi único anhelo. Escribí: aunque sea una vez al mes, vengan a verme. Siéntense conmigo a tomar un café, aunque esté frío. Cuenten conmigo aunque ya no tenga fuerzas para salir de aquí. Háganme sentir que sigo siendo su padre, no una sombra en un rincón. Mientras redactaba esas líneas, mi mano temblaba más que nunca, porque sabía que ese pedido era humilde, y sin embargo en mi realidad parecía imposible, y me dolía que lo que debería ser natural se convirtiera en súplica. Pensé en cómo, cuando eran niños, yo jamás les negué tiempo. Siempre estuve, aunque estuviera cansado, aunque me doliera la espalda después de trabajar. Los acompañaba a la escuela, a sus partidos, a sus fiestas. Y ahora yo pedía solo unas migajas de ese tiempo. Me pregunté, ¿cómo es posible que la vida nos cambie tanto? ¿En qué momento se rompe el lazo que parecía indestructible? Y lo escribí también, porque tal vez, al leerlo, ellos se darían cuenta de lo que yo no entendía. No necesito que me traigan flores, ni dinero, ni grandes cenas. Solo quiero ver sus ojos frente a mí, sentir que aún me reconocen como padre. No me hagan esperar hasta mi funeral para escuchar palabras bonitas. Quiero escucharlas ahora, mientras aún respiro. Cada palabra era un golpe, pero también una esperanza. Porque aunque dudaba de que la carta fuera leída, en el fondo soñaba con que lo fuera, y que esas líneas sirvieran para abrirles los ojos. Las lágrimas en el papel, la carta, empezaba a llenarse de manchas de tinta mezcladas con lágrimas. No podía contenerme. Mis ojos se nublaban y el papel absorbía cada gota como testigo silencioso de mi dolor. Me miré en el espejo pequeño junto a la cama y apenas me reconocí. Ese rostro cansado, con arrugas profundas y ojeras, era el de un hombre que había dado todo y ahora pedía tan poco. Y sin embargo, ni siquiera ese poco recibía. Escribí: si esta carta está manchada, sepan que no es descuido. Son mis lágrimas, que caen porque aún los amo y porque me duele no tenerlos conmigo. Quise que supieran que esas marcas eran parte de mi verdad. Recordé que, cuando eran pequeños, muchas veces lloraban y yo secaba sus lágrimas con mis manos grandes. Hoy eran mis lágrimas las que pedían ser secadas, pero no había nadie que lo hiciera. El lápiz resbalaba torpemente, dejando frases a medio torcer. Mis manos ya no eran firmes como antes, pero aún así escribía con toda la fuerza de mi corazón, porque sabía que en esas líneas estaba mi última esperanza de ser escuchado. Me preguntaba si algún día abrirían el sobre, si al leer esas manchas húmedas entenderían que cada lágrima era una palabra más que no podía escribirse, si sentirían, aunque fuera un instante, la magnitud de mi tristeza. Escribí: he llorado más de lo que quisiera reconocer, y no lloro por debilidad, lloro porque un padre también necesita amor, porque la soledad pesa más que la edad, y porque aunque trato de ser fuerte, sigo siendo humano. Cada lágrima era un puente roto, un grito ahogado, y aunque me daba vergüenza llorar, entendí que esa vulnerabilidad era la esencia de mi carta. Era la única manera de mostrarles que detrás del padre fuerte siempre había habido un hombre frágil. Al final de esa parte, mis ojos estaban enrojecidos y mis manos exhaustas. Cerré un momento el cuaderno y apoyé la frente sobre él. Sentí el olor de la tinta mezclado con el de mi propia tristeza. Y supe que esas lágrimas quedarían allí para siempre, incluso si nadie las reconocía. Porque al menos el papel sabía la verdad que mis hijos no querían ver, el sobre guardado. Cuando terminé de escribir esas páginas,
Las doblé con cuidado y las puse dentro de un sobre amarillento que había guardado durante años. Escribí los nombres de mis hijos en la parte de afuera, uno al lado del otro, como si al hacerlo pudiera reunirlos de nuevo. Sostuve el sobre en mis manos un buen rato. Lo miraba como si fuera un tesoro, aunque en realidad era un pedazo de mi corazón encerrado en papel. Lo acariciaba con los dedos arrugados, como quien acaricia a un ser querido que ya no está. Pensé en entregarlo la próxima vez que vinieran. Imaginé dárselo a mi hija mayor, que siempre fue la más sensible, con la esperanza de que leyera en voz alta. Imaginé ver a mis nietos escuchando, tal vez entendiendo lo que sus padres habían olvidado. Pero esos eran solo sueños. La realidad era que ellos no venían. Los días pasaban, las semanas se deslizaban y la silla junto a mi cama seguía vacía. Cada día sacaba el sobre del cajón, lo miraba unos minutos y lo volvía a guardar. Era un ritual silencioso, una manera de recordarme que aún tenía algo que ofrecer, aunque nadie lo pidiera. Me decía a mí mismo, la próxima vez que lleguen, se los doy. Pero esa próxima vez nunca llegaba, y el sobre seguía acumulando polvo, como un testigo incómodo de mi espera. Escribí en mi diario. Hoy guardé de nuevo la carta. No sé si algún día saldrá de este cajón, pero al menos, mientras esté aquí, sigue siendo un pedazo de mi esperanza. El sobre se convirtió en un símbolo. Era mi corazón escondido, mi voz silenciada, mi verdad en pausa, y cada vez que lo veía, recordaba lo mucho que aún necesitaba de ellos. Al final, entendí que ese sobre era como yo, guardado, olvidado, esperando ser abierto algún día. La espera, los días se volvieron interminables. Cada mañana me levantaba con la ilusión de que ese fuera el día en que alguno de mis hijos cruzara la puerta, y cada noche me iba a dormir con la desilusión pegada al pecho. En el jardín del asilo, me sentaba en un banco y miraba hacia la calle. Cada coche que pasaba me parecía una posibilidad. Cada familia que entraba a visitar a otro anciano era una punzada en mi corazón. El sobre seguía en el cajón, pero yo lo sentía latir como si fuera un corazón vivo. Lo escuchaba en mi mente, llamándome. «Dámelo, entrégalo, no te lo guardes». Pero sin ellos allí era imposible. Las horas se hacían eternas. A veces veía cómo otros compañeros recibían flores, regalos, abrazos. Yo los felicitaba con una sonrisa falsa, mientras por dentro me consumía la tristeza. Cada domingo era peor. El domingo siempre fue día de familia, de mesa llena, de sobremesa larga. Ahora era un día vacío, un recordatorio de todo lo que había perdido. En el comedor, las auxiliares me miraban con compasión. Algunas veces me ofrecían acompañarme en una charla, pero yo apenas respondía. No era su compañía lo que me faltaba, era la de mis hijos. El tiempo comenzó a volverse cruel. Cuanto más esperaba, más me daba cuenta de que quizá no vendrían. Pero seguía aferrado a la esperanza, como un náufrago a su tabla en medio del mar. Escribí en mi carta un añadido. Sigo esperando. Cada día me siento frente a la puerta. Cada día creo que van a entrar. Y cada día me marcho con el alma más rota. La espera se volvió mi vida entera. Y lo peor no era el silencio, sino la costumbre. Porque me di cuenta de que ya me había acostumbrado a esperar lo que nunca llegaba. Y esa costumbre era la forma más cruel de morir en vida. El silencio una tarde de domingo, el teléfono del pasillo sonó. Mi corazón dio un salto. Corrí, o al menos lo intenté, hasta alcanzarlo. Contesté con la voz entrecortada. «¿Hola?» Era uno de mis hijos. Su voz sonaba apurada, distante, como si me hablara desde otro mundo. «Papá, ¿cómo estás? No puedo hablar mucho. Solo quería saludar». Yo quise decirle de la carta. Quise suplicarle que la leyera, pero la llamada duró apenas un minuto. Cuando colgué, me quedé con el auricular en la mano, mirando la nada. El silencio que quedó fue más doloroso que si nunca hubiera llamado, porque me mostró que, aún estando, estaban lejos. Volví a mi cuarto y abrí el cajón. Saqué el sobre, lo sostuve entre mis manos y me pregunté si realmente tenía sentido seguir esperando. El silencio se convirtió en mi enemigo. No era el silencio externo, sino el de ellos. El silencio de sus corazones que ya no se comunicaban conmigo. Escribí en mi diario. Hoy me hablaron, pero no me escucharon. Hoy los sentí, pero no los tuve. Hoy confirmé que el silencio de mis hijos pesa más que cualquier grito.
El teléfono volvió a sonar días después, pero era un error de línea. Ni siquiera me molesté en contestar. Ese silencio, repetido, me hizo sentir que mi carta ya estaba condenada al olvido, y yo mismo me sentía como esa carta, archivado, guardado en un cajón, esperando ser leído por alguien que nunca llega. La carta ignorada finalmente. Una tarde uno de mis hijos vino de visita. No fue por amor, sino por un trámite. Aproveché el momento para entregarle la carta. Se la puse en la mano, con el corazón en la garganta. Él la miró un segundo, la dobló sin leer y la guardó en el bolsillo. Cambió de tema, como si nada hubiera pasado. Mi corazón se rompió en 1000 pedazos en ese instante. Yo esperaba que al menos me preguntara qué decía, que tuviera la curiosidad de leer las palabras de su propio padre, pero no. La ignoró como se ignora un papel cualquiera. Esa fue la puñalada más grande. No solo había escrito mi corazón, sino que lo había entregado. Y que lo trataran como un papel sin valor fue como decirme que yo tampoco lo tenía. Esa noche no pude dormir. Me revolvía en la cama, repitiendo en mi mente, no la leyó. No quiso leerla. Esa frase me quemaba por dentro. Escribí en mi diario. La carta salió del cajón, pero quedó en el vacío. Fue entregada, pero no recibida. Fue escrita, pero nunca leída. Me pregunté si algún día en un arranque de nostalgia abriría ese sobre, pero mi corazón me decía que no, que quedaría perdido, como tantas cosas en la vida. Y comprendí que esa carta, al final, no era para ellos, era para mí. Era mi desahogo, mi testimonio, mi voz en medio del silencio, pero aún así dolía como una herida abierta que nunca cerraría. El testamento del alma. Después de esa decepción tomé un nuevo cuaderno. Ya no escribí con la esperanza de que mis hijos me leyeran. Escribí para cualquiera que quisiera escuchar, aunque fuera desconocido. Escribí, este es mi testamento, no de bienes, porque nada tengo. Es mi testamento del alma. A quien lo lea le digo, cuida a tus padres, no los dejes esperando. El tiempo no vuelve, y los abrazos que se niegan se convierten en lágrimas eternas. Cada página era una confesión. Hablaba de la alegría de ser padre, del sacrificio de los años, de las noches en vela, pero también del dolor del abandono, de la herida de la indiferencia. Escribí con furia y con amor al mismo tiempo, porque aunque me doliera, seguía amando a mis hijos. Y esa contradicción era lo más humano que tenía. Guardé esas páginas con la esperanza de que, si algún día alguien las encontraba, sirvieran como lección. Quería que el mundo supiera que un padre no necesita riqueza, necesita presencia. Que un abuelo no quiere flores tardías, quiere abrazos ahora. Ese cuaderno se convirtió en mi verdadero legado. Un legado que no era material, pero que llevaba la esencia de mi vida. Y aunque mis hijos no lo leyeran, confiaba en que alguien lo haría y que esas palabras algún día salvarían a otro viejo del olvido. La última reflexión hoy, mientras escribo estas últimas líneas, siento que la vida se me escapa entre los dedos como arena. No sé cuánto tiempo me queda, pero sí sé que ya no quiero callar. Miro el sobre arrugado que nunca fue abierto, y pienso que mi historia está resumida en él. Un corazón entregado que nadie quiso leer. Pero también miro mi cuaderno y me digo, al menos, estas palabras llegarán a alguien. Tal vez a ti, que me escuchas ahora. Tal vez seas tú quien haga que mi voz no muera del todo. Te confieso algo, no me duele morir. Lo que me duele es haber vivido ignorado, porque un padre puede aceptar la pobreza, la enfermedad, el cansancio, pero nunca debería aceptar el abandono. Si estás escuchando, prométeme algo. Prométeme que no dejarás a tus padres esperando, que no harás de sus cartas un papel olvidado, que no los condenarás al silencio, porque lo más triste no es morir, lo más triste es estar vivo y sentir que ya no importas. Si mi historia llegó a tu corazón, escribe en los comentarios qué piensas. ¿Es justo que un padre abra su alma en una carta y sus hijos la ignoren? Suscríbete, comparte este video y, sobre todo, llama hoy mismo a tus padres y abuelos.
No esperes a leer sus cartas cuando ya sea tarde. Dales tu amor ahora, mientras aún están aquí,